La notificación de alerta de crédito apareció en mi teléfono un martes por la noche a las 11:42. Nueva cuenta abierta. Línea de crédito comercial Business Express por $75.000. Me incorporé en la cama, mirando fijamente la pantalla en la oscuridad de mi dormitorio. Definitivamente no había abierto ninguna cuenta de crédito comercial. Inmediatamente inicié sesión en mi servicio de monitorización de crédito y revisé la actividad reciente. Mi corazón se hundió al encontrar 3 nuevas cuentas abiertas en la última semana, una línea de crédito comercial de $75.000, un préstamo de financiación de equipos de $50.000 y un préstamo inmobiliario comercial de $125.000. Todas las solicitudes se habían presentado utilizando mi información personal, historial laboral y número de seguridad social. La exposición total era de $250.000 en deudas fraudulentas que podían destruir mi vida financiera. Pero sabía exactamente quién tenía acceso a mi información financiera. Mi hermano Javier había estado viviendo en mi habitación de invitados durante 2 meses, supuestamente recuperándose después de que su última aventura empresarial colapsara espectacularmente. Durante ese tiempo tuvo acceso ilimitado a mi estudio, a mi correo diario y a todos mis documentos personales. Me levanté y me dirigí sigilosamente a mi estudio, con cuidado de no despertar a Javier. Mi archivador estaba ligeramente entreabierto. Siempre lo mantenía cerrado con llave, pero la cerradura había sido forzada. Alguien había estado hurgando en mis declaraciones de impuestos, extractos bancarios, registros de empleo y documentos de seguros. Sobre mi escritorio había tenues impresiones en mi bloc de notas donde alguien había presionado con fuerza al escribir, probablemente practicando mi firma. Abrí mi portátil y revisé el historial del navegador. Alguien había estado investigando solicitudes de préstamos comerciales, como establecer crédito corporativo utilizando garantías personales, estrategias para maximizar la aprobación de préstamos e incluso artículos sobre las penalizaciones por robo de identidad. Las búsquedas se habían realizado durante el horario comercial, cuando yo estaba en mi trabajo en el centro. Como analista forense de datos para una importante compañía de seguros, tenía una amplia experiencia en investigación de fraudes, preservación de evidencia digital y patrones de delitos financieros. Mi red doméstica estaba configurada para registrar toda la actividad de Internet, y tenía cámaras de seguridad ubicadas en mi apartamento, instaladas después de un robo hace 2 años. Revisé los registros de actividad de la red del último mes. Los dispositivos de Javier, su portátil, tableta y smartphone, habían estado accediendo a sitios web de solicitudes de préstamos, servicios de formación de empresas, sitios de monitorización de crédito y foros de planificación financiera. También había descargado copias de mis documentos personales y las había subido a varias cuentas de almacenamiento en la nube que pude rastrear a través del tráfico de red. Las grabaciones de las cámaras de seguridad eran aún más concluyentes. Vídeos claros mostraban a Javier sentado en mi escritorio el martes pasado, fotografiando metódicamente mis declaraciones de impuestos y cartas de verificación de empleo con su teléfono. En otro clip del jueves, estaba practicando mi firma mientras sostenía mi carnet de conducir como referencia, probando diferentes bolígrafos y estilos de escritura. Pero la evidencia más incriminatoria era el audio de mi sistema de hogar inteligente. Javier había realizado varias llamadas telefónicas desde mi sala de estar, sin darse cuenta de que mi asistente de voz registraba y almacenaba automáticamente conversaciones que contenían palabras clave financieras como préstamo, crédito, fraude y robo de identidad. En una llamada grabada de la semana pasada, Javier le dijo a alguien: «Tu crédito es perfecto y eres demasiado estúpido para usarlo. Ganaré millones con estos préstamos y pagaré todo antes de que te des cuenta». Es de esas típicas conservadoras aburridas que nunca asumen riesgos financieros. En otra conversación, se jactó: «Mi hermana es una analista de datos demasiado rígida que nunca hace nada interesante con el dinero. Tiene crédito perfecto y ninguna deuda, así que probablemente pueda conseguir cualquier cosa usando su información. Es demasiado confiada y desorganizada para sospechar algo hasta que sea demasiado tarde». A la mañana siguiente vi a Javier prepararse para lo que él llamó importantes reuniones de negocios. Llevaba su mejor traje, uno que le había comprado para entrevistas de trabajo, y portaba un nuevo maletín de cuero lleno de documentos que reconocí como copias de mis registros financieros. «¿Hoy es un gran día?», le pregunté casualmente mientras hacía café, manteniendo mi voz neutral e interesada. «Un día enorme», respondió Javier con confianza,
ajustándose la corbata en el espejo del pasillo. Estoy finalizando algunos tratos comerciales importantes que lo cambiarán todo. En 6 meses dirigiré una operación multimillonaria. Suena emocionante. ¿Qué tipo de negocio estás empezando? Una empresa de importación y exportación especializada en electrónica de alta gama de países extranjeros, dispositivos de consumo, componentes de ordenador, ese tipo de cosas. Los márgenes de beneficio son increíbles. Si tienes suficiente capital para empezar bien, ¿cómo estás financiando los gastos iniciales? Eso suena a que requeriría una inversión significativa. La expresión de Javier se volvió evasiva y evitó el contacto visual directo. Tengo algunos inversores preparados, socios silenciosos que reconocen mi perspicacia empresarial y quieren trabajar con alguien que sabe cómo ganar dinero serio. Eso es maravilloso, dije. Espero que todo salga bien para ti. Oh, lo hará, dijo Javier con total confianza. El año que viene, me pedirás consejo financiero a mí, en lugar de al revés. Después de que Javier se fuera a sus reuniones, llamé a los 3 bancos que habían aprobado los préstamos fraudulentos. Hablé con los oficiales de préstamos de cada institución y confirmé que las solicitudes se habían presentado utilizando mi información personal, pero solicitando que toda la correspondencia se enviara a una dirección comercial que nunca había oído, un pequeño complejo de oficinas al otro lado de la ciudad. Los oficiales de préstamos se sorprendieron cuando les expliqué que no había solicitado ningún préstamo comercial y que alguien estaba usando mi identidad de forma fraudulenta. Señora Peterson, estas solicitudes se aprobaron basándose en su excelente historial crediticio, empleo estable y documentación financiera completa, dijo Sandra Mix de Business Express Credit. El solicitante proporcionó declaraciones de impuestos, extractos bancarios, verificación de empleo e incluso informes de crédito. Todo parecía legítimo. Esos documentos fueron robados de mi casa, expliqué. Necesito presentar informes de fraude de inmediato y congelar todas las cuentas. Congelaremos las cuentas pendientes de investigación, me aseguró Sandra. Esto parece ser un sofisticado robo de identidad. Debería ponerse en contacto con las fuerzas del orden de inmediato. Este nivel de fraude suele implicar cargos federales. Pasé la mañana presentando informes de fraude a los 3 bancos, denunciando el robo de identidad a la Comisión Federal de Comercio y documentando todo para mi compañía de seguros. Luego llamé al detective Ray Thompson, de la División de Delitos Financieros, con quien había trabajado en varios casos de fraude de seguros a lo largo de los años. Detective Thompson, es Angela Peterson de Consolidated Insurance. Necesito denunciar un robo de identidad y fraude de préstamos comerciales. Tengo evidencia extensa, incluyendo grabaciones de vídeo, grabaciones de audio y análisis forense digital. ¿Qué tan extensa estamos hablando?, preguntó, su interés claramente avivado. Documentación completa de un esquema de fraude sistemático, incluyendo registros de red, grabaciones de cámaras de seguridad, grabaciones de audio del perpetrador admitiendo los delitos y una línea de tiempo que muestra premeditación durante varias semanas. Esa es más evidencia de la que solemos ver en casos de robo de identidad. ¿Puede venir esta tarde? Traiga todo lo que tenga. A las 2 de la tarde me senté en la oficina del detective Thompson con 2 gruesas carpetas de evidencia impresa y un portátil que contenía archivos digitales. La documentación era abrumadora: capturas de pantalla de solicitudes de préstamos fraudulentos, registros de actividad de red que mostraban la investigación de Javier sobre fraude de préstamos comerciales, grabaciones de cámaras de seguridad de él robando mis documentos, grabaciones de audio de él presumiendo de su esquema y una línea de tiempo detallada que mostraba su enfoque sistemático para el robo de identidad. Angela, esta es alguna de la evidencia de fraude más completa que he visto en 15 años de investigación de delitos financieros, dijo el detective Thompson, revisando los materiales esparcidos por su escritorio. Lo ha documentado todo. Soy analista forense de datos de profesión. Sé cómo preservar la evidencia digital, mantener la cadena de custodia y construir casos que se mantengan en los tribunales. El detective Thompson examinó los extractos bancarios que mostraban las cuentas fraudulentas y los desembolsos de préstamos. Tu hermano obtuvo $250,000 en préstamos comerciales usando tu identidad. Las solicitudes muestran una planificación sofisticada, premeditación y conocimiento de los procedimientos bancarios. Ha estado viviendo en mi apartamento durante 2 meses, recopilando sistemáticamente mi información personal.
Las grabaciones de las cámaras muestran que fotografió mis documentos durante varias semanas, no un solo robo oportunista. Las grabaciones de audio son particularmente dañinas, señaló el detective Thompson, reproduciendo las conversaciones grabadas de Javier. Él admite explícitamente el robo de identidad y el fraude. También demuestra un claro conocimiento de que sus acciones eran criminales y que te estaba engañando. ¿Qué tipo de cargos estamos considerando?, pregunté. Robo de identidad, fraude bancario, fraude electrónico y potencialmente lavado de dinero si está moviendo fondos entre cuentas para ocultar el origen. Con esta cantidad de dinero involucrada y evidencia de premeditación, definitivamente estamos hablando de cargos federales. Podría enfrentarse de 8 a 10 años de prisión. El detective Thompson se recostó en su silla. Hay algo más que debes saber. Hemos estado rastreando un patrón de casos de robo de identidad familiar recientemente. Los perpetradores a menudo atacan a familiares porque tienen acceso fácil a información personal y asumen que la lealtad familiar impedirá el enjuiciamiento. Javier definitivamente asumió que no lo pillaría o que no presentaría cargos si lo hacía. Supe que la sofisticación de su esquema sugería que no era la primera vez que cometía fraude. Ejecutaremos su historial y veremos si hay otras víctimas que no conocemos. Esa noche Javier regresó a casa de muy buen humor, cargando bolsas de compras de tiendas caras y prácticamente dando saltitos de emoción. Ángela, nunca adivinarás lo que pasó hoy. Dejó bolsas de Nordstrom, de la tienda Apple y de un minorista de equipaje de alta gama. Todas mis financiaciones comerciales salieron adelante. Ahora tengo acceso a más de $250.000 en capital de trabajo. Eso es maravilloso, dije, manteniendo mi actuación de hermana solidaria. ¿Tus inversores deben creer realmente en tu plan de negocios? Lo hacen. De hecho, ya he empezado a hacer algunas compras estratégicas para la empresa. Me mostró un nuevo reloj Rolex Submarine, un caro maletín de cuero italiano y un MacBook Pro de última generación. La imagen lo es todo en los negocios internacionales. Tienes que parecer exitoso para atraer a los clientes y socios adecuados. Tiene sentido. ¿Cuándo esperas empezar a ver retornos de tu inversión? En 90 días deberíamos estar generando suficientes ingresos para pagar los préstamos iniciales y empezar a expandir operaciones. El año que viene probablemente valdré millones. Quizás incluso te contrate para que hagas mi contabilidad corporativa. Javier pasó la siguiente hora mostrándome tarjetas de visita que había hecho con relieve dorado, un sitio web de empresa para el que había contratado a un desarrollador y documentos de incorporación para su nueva empresa, Peterson International Trading LLC. Había utilizado el dinero de los préstamos fraudulentos para crear una elaborada fachada de operaciones comerciales legítimas. He alquilado una suite de oficinas ejecutiva en el distrito financiero, he contratado a un recepcionista y un secretario, e incluso he hecho un pago inicial para una instalación de almacén para el almacenamiento de inventario, dijo con orgullo. Este será el proyecto empresarial que finalmente me hará rico y demostrará a todos que están equivocados sobre mis habilidades. Lo que Javier no se dio cuenta era que ninguno de los préstamos que había obtenido era realmente su responsabilidad. Dado que había utilizado mi identidad y mi historial crediticio, yo era legalmente responsable de los $250.000 de deuda si el fraude no se descubría y se procesaba. Su imperio empresarial se construyó sobre mi reputación financiera, y su fracaso destruiría mi calificación crediticia. A la mañana siguiente el detective Thompson llamó con una actualización de su investigación. Hemos rastreado la dirección comercial que tu hermano listó en las solicitudes de préstamo. Es una pequeña oficina ejecutiva que alquiló pagando en efectivo y con referencias comerciales falsas. También encontramos la instalación del almacén y confirmamos que ha estado gastando el dinero del préstamo en costos de instalación de negocios y compras de lujo personales. ¿Cuál es el próximo paso en la investigación? Estamos preparando órdenes de registro para la oficina, el almacén y tu apartamento. Queremos incautar toda la evidencia del fraude y cualquier activo comprado con el dinero del préstamo robado. El fiscal quiere un caso a prueba de balas antes de presentar cargos federales. ¿Cuándo ejecutarán las órdenes? Mañana por la mañana, alrededor de las 9 de la mañana necesitaremos que esté presente cuando registremos su apartamento, ya que es su residencia principal. ¿Puede programarse para estar disponible? Absolutamente. Me aseguraré de estar en casa. Una cosa más.
No le digas nada a tu hermano sobre que sabes del fraude. Queremos pillarlo con toda la evidencia en su lugar antes de que tenga la oportunidad de destruir algo o huir. A la mañana siguiente me desperté temprano y esperé a que Javier se fuera a su oficina falsa. Se fue a las 8:30 de la mañana como de costumbre, llevando su caro maletín y hablando en voz alta por teléfono sobre importantes llamadas de negocios que necesitaba hacer en reuniones con posibles proveedores extranjeros. A las 9:15 de la mañana, llegó el detective Thompson con otros 3 oficiales, un agente federal y varios técnicos de evidencia cargando cajas y equipos de cámara. Me presentaron órdenes de registro para mi apartamento y el espacio de oficina alquilado de Javier. Seremos lo más cuidadosos posible con sus pertenencias, me aseguró el detective Thompson mientras su equipo comenzaba a documentar y confiscar sistemáticamente la evidencia de mi estudio y la habitación de invitados de Javier. Encontramos documentos fraudulentos adicionales, dijo uno de los técnicos de evidencia al detective Thompson, sosteniendo licencias comerciales falsas, extractos bancarios falsificados y sellos corporativos falsificados. Tu hermano creó todo un imperio empresarial ficticio utilizando el crédito y la identidad de tu hermana. Incautaron el portátil de Javier, su tableta smartphone, varias cajas de documentos financieros, solicitudes de préstamo impresas y copias de mi información personal que había estado almacenando en su habitación. También fotografiaron el bloc de notas con las marcas de práctica de firmas, recolectaron evidencia de huellas dactilares de mi archivador y documentaron la sofisticada configuración que había creado para el robo de identidad. A las 11:30 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Javier llamando desde su espacio de oficina alquilado. Ángela, aquí hay agentes del FBI y oficiales de policía con órdenes de registro. Su voz sonaba en pánico y confundida. Se están llevando todo mi equipo de negocios, ordenadores y documentos. Dicen algo sobre robo de identidad y cargos federales de fraude. ¿Qué está pasando? ¿Alguien te robó la identidad? No tengo idea de lo que está pasando, dije con calma, siguiendo las instrucciones del detective Thompson de no revelar mi participación. Deberías cooperar completamente con ellos y responder a todas sus preguntas honestamente. Me preguntan sobre solicitudes de préstamos y fraude bancario. Quieren saber de dónde saqué el dinero para empezar mi negocio. Esto es una locura. No he hecho nada malo. Tengo inversores legítimos y licencias comerciales adecuadas. Solo diles la verdad sobre tu negocio, Javier. Si todo es legal y legítimo, no tienes nada de qué preocuparte. Están metiendo todo en cajas de evidencia y se están llevando mis ordenadores. ¿Cómo voy a dirigir mi negocio sin mi equipo? 2 horas después, el detective Thompson me llamó con una actualización sobre el arresto de Javier. Hemos arrestado a tu hermano bajo cargos federales de robo de identidad, fraude bancario, fraude electrónico y lavado de dinero. Inicialmente negó todo y afirmó que su negocio era legítimo. Pero cuando le mostramos la evidencia en vídeo de él robando tus documentos y las grabaciones de audio de él admitiendo el fraude, se derrumbó y confesó todo el esquema. ¿Cómo reaccionó al ser pillado con toda esa evidencia? Primero, enfado. Estaba furioso de que tuvieras cámaras de seguridad y grabaciones de audio en tu apartamento. Luego, desesperación. Insistía en que planeaba pagar todos los préstamos con las ganancias de su negocio, así que en realidad no era robo. No parece entender que usar la identidad de alguien sin permiso es un delito federal grave, independientemente de la intención de pagar. ¿Qué sucede a continuación en el proceso legal? Será presentado mañana por la mañana por cargos federales. Con la evidencia completa que proporcionaste, el fiscal confía en que podemos obtener condenas por todos los cargos. Tu hermano se enfrenta a 8 a 10 años en prisión federal, además de restitución y multas. Esa tarde comencé a recibir llamadas telefónicas de familiares que se habían enterado del arresto de Javier a través de nuestra red familiar local. Las reacciones estaban predeciblemente divididas según las líneas familiares habituales. Mi madre llamó llorando. Ángela, ¿pudiste hacer que arrestaran a tu propio hermano? Solo intentaba empezar un negocio y salir adelante. La familia debería unirse en tiempos difíciles. Mamá, Javier robó mi identidad y obtuvo fraudulentamente $250,000 en préstamos por los que yo habría sido legalmente responsable. Si no lo hubieran atrapado, podría haber perdido mi casa, mis ahorros y mi calificación crediticia. Pero es tu hermano.
Deberías haber hablado con él en privado antes de involucrar a la policía y arruinar su vida. No sabía que estaba cometiendo crímenes contra mí hasta que recibí alertas de crédito sobre cuentas fraudulentas. Para entonces, ya había obtenido casi $250,000 a través de un robo de identidad sistemático. Mi padre tuvo una perspectiva diferente cuando llamó más tarde. No puedo creer que Javier fuera lo suficientemente estúpido como para intentar este tipo de esquema contra ti. ¿No se dio cuenta de que trabajas en investigación de fraudes de por vida? Aparentemente pensó que era demasiado confiada y desorganizada para pillarlo, expliqué. Subestimó seriamente tanto mi experiencia profesional como mis medidas de seguridad personal. Siempre fue demasiado listo para su propio bien. Simplemente nunca pensé que sería tan tonto como para cometer delitos federales contra su propia hermana. Mi tío Robert estaba furioso conmigo cuando llamó esa noche. Ángela, podrías haberle simplemente avalado préstamos comerciales a Javier si querías ayudarle a tener éxito. No había ninguna razón para enviarlo a prisión federal por dinero. Tío Robert, no avalé nada y no se me pidió que avalara nada. Javier falsificó mi firma y robó mi identidad para cometer fraude bancario. Esto no se trataba de que yo me negara a ayudarlo. Se trataba de que él cometiera delitos federales graves. Eres vengativa y estás destruyendo relaciones familiares. La familia debería ayudarse mutuamente a alcanzar sus sueños, no destruirse mutuamente por desacuerdos comerciales. Esto no fue un desacuerdo comercial ni una disputa familiar. Javier robó sistemáticamente mi información personal, falsificó mi firma y obtuvo $250,000 en préstamos fraudulentos. Si su esquema hubiera tenido éxito, podría haber enfrentado la ruina financiera. La audiencia preliminar se celebró 2 semanas después en un tribunal federal. Testifiqué sobre la evidencia que había recopilado y expliqué cómo Javier había utilizado su acceso a mi casa para recopilar sistemáticamente mi información personal durante varios meses. El abogado defensor designado por el tribunal para Javier intentó presentar el fraude como un malentendido entre hermanos, afirmando que Javier creía que tenía permiso implícito para usar mi crédito con fines comerciales, ya que éramos familia. Pero las llamadas telefónicas grabadas en las que declaró explícitamente que era demasiado estúpida para usar mi crédito perfecto y que cometería fraude antes de que me diera cuenta socavaron por completo esa estrategia de defensa. El fiscal federal reprodujo la grabación de audio donde Javier dijo: "Mi hermana es una analista de datos demasiado rígida que nunca hace nada interesante con el dinero. Tiene crédito perfecto y ninguna deuda, así que probablemente pueda conseguir cualquier cosa usando su información. Es demasiado confiada y desorganizada para sospechar algo hasta que sea demasiado tarde". El juez federal claramente no quedó impresionado con las justificaciones de Javier. Señor Peterson, independientemente de su relación familiar con su hermana, usar la identidad de alguien para obtener $250,000 en préstamos sin su conocimiento o consentimiento constituye delitos federales graves que atentan contra el corazón de nuestro sistema financiero. Javier fue procesado para juicio por cargos de robo de identidad, fraude bancario, fraude electrónico y lavado de dinero. La fianza se fijó en $100,000, que no podía permitirse, ya que todos sus activos habían sido comprados con dinero de préstamos fraudulentos y habían sido incautados como evidencia. Mientras Javier estaba en detención federal, esperando juicio, recibí una visita de su abogado de negocios, Martin Walsh, quien intentaba salvar algo de los restos del falso imperio de Javier. Señorita Peterson, represento a su hermano en sus asuntos comerciales. Quería discutir el impacto de estos cargos criminales en las operaciones de su empresa y ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de operaciones comerciales? Toda su empresa fue financiada con préstamos fraudulentos obtenidos a través de robo de identidad. Bueno, independientemente de la fuente de financiación, sí estableció contratos comerciales legítimos, acuerdos de arrendamiento y relaciones laborales. Varias personas están ahora desempleadas debido a su arresto, y los proveedores exigen el pago de servicios ya prestados. Señor Walsh, el negocio de Javier se construyó enteramente sobre dinero robado obtenido mediante robo de identidad. Cualquier contrato que firmara se basaba en financiación fraudulenta a la que no tenía derecho legal de acceder. Javier me pidió que hablara con usted sobre la posibilidad de testificar como testigo de carácter en su juicio. Como su hermana y víctima de sus crímenes, su apoyo podría impactar significativamente su sentencia y ayudar al juez a comprender que se trataba de un asunto familiar que se salió de control.
Mi apoyo, Javier robó mi identidad y cometió $250.000 en fraude utilizando mi información personal. Podría haber arruinado por completo mi vida financiera para financiar su falso imperio empresarial. Martin Walsh parecía frustrado y desesperado. Señorita Peterson, su hermano se enfrenta a 8 a 10 años en prisión federal. Sus hijos crecerán sin su padre. ¿Es ese realmente un castigo proporcionado por lo que usted considera una disputa financiera familiar? Esto no fue una disputa financiera familiar ni un desacuerdo comercial. Javier cometió delitos federales premeditados por $250.000. Robó sistemáticamente mi información personal durante varios meses y creó un elaborado esquema de fraude diseñado para engañar a múltiples instituciones financieras. 4 meses después, enfrentándose a abrumadora evidencia de vídeo, audio y digital que garantizaría una condena en juicio, Javier aceptó un acuerdo de culpabilidad ofrecido por los fiscales federales. Se declaró culpable de robo de identidad y fraude bancario a cambio de una sentencia reducida de 6 años en prisión federal. En la audiencia de sentencia, a Javier se le permitió hacer una declaración ante el tribunal antes de recibir su sentencia. Su señoría, sé que lo que hice estuvo mal. Estaba desesperado por hacer realidad mis sueños empresariales y tomé terribles decisiones que lastimaron a mi hermana y violaron su confianza de la peor manera posible. Se giró para mirarme sentada en la galería con mis padres. Angela, lo siento por lo que te hice. Me convencí de que podía ganar suficiente dinero para pagar los préstamos antes de que te dieras cuenta. Pero ahora me doy cuenta de lo increíblemente egoísta y criminal que fue ese pensamiento. El juez federal sentenció a Javier a 6 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. También se le ordenó pagar $285.000 en restitución cubriendo los préstamos fraudulentos más multas, intereses y costos de investigación. Después de la sentencia, el detective Thompson se reunió conmigo en el pasillo del juzgado. ¿Cómo te sientes con el resultado del caso?, preguntó. Aliviada de que finalmente haya terminado, dije. Honestamente, Javier necesitaba enfrentar serias consecuencias por sus acciones. Pero me alegro de que finalmente haya aceptado la responsabilidad en lugar de hacer pasar a todos por un largo juicio. Tu recopilación de evidencia hizo que este caso fuera completamente inexpugnable. Sin tu documentación completa, habría sido mucho más difícil probar la naturaleza sistemática del fraude y la premeditación involucrada. Javier asumió que yo era demasiado confiada o ingenua para pillarlo. Subestimó seriamente tanto mi experiencia profesional en investigación de fraudes como mis medidas de seguridad personal. 1 año y medio después, recibí una carta de Javier escrita desde prisión federal. Querida Angela, he tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice y por qué lo hice. Estaba celoso de tu estabilidad financiera y éxito profesional y frustrado con mis propios fracasos empresariales repetidos. En lugar de pedir ayuda legítima o encontrar soluciones legales a mis problemas, elegí traicionar tu confianza y cometer delitos federales graves. Ahora sé que mis acciones podrían haber destruido por completo tu vida financiera. Esos préstamos estaban a tu nombre con tu crédito respaldándolos. Y si no me hubieran atrapado, tú habrías sido legalmente responsable de $250.000 de deuda que no creaste. Estaba dispuesto a arriesgar todo tu futuro para financiar mis fantasías empresariales. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que entiendo por qué tuviste que denunciarme a la policía. Te estabas protegiendo de las consecuencias de mis crímenes, al igual que cualquiera debería hacer cuando es víctima de robo de identidad. Los otros reclusos aquí piensan que estoy loco por no estar enfadado contigo por entregar a tu familia. Pero tú no me entregaste. Documentaste evidencia de delitos federales que cometí contra ti. Hay una gran diferencia entre denunciar delitos y traicionar a la familia. Espero que algún día podamos reconstruir nuestra relación, pero entiendo si nunca vuelves a confiar en mí. Demostré que estaba dispuesto a destruir tu vida para perseguir mis propios sueños, y eso no es algo que una persona supere fácilmente. Tu hermano Jake. Nunca respondí a esa carta. Javier cumplió 5 años de su condena de 6 años y fue liberado por buen comportamiento por participar en programas educativos en prisión. Ahora trabaja en una empresa de construcción en otro estado y tiene que registrarse con un oficial de libertad condicional federal cada mes. Nuestros padres todavía creen que debería haberlo resuelto dentro de la familia en lugar de involucrar a las fuerzas del orden.
Creen que el castigo de Javier fue demasiado severo para lo que llaman una disputa comercial familiar que se salió de control. Pero el robo de identidad no es una disputa comercial familiar. El fraude bancario no es un desacuerdo familiar que se salió de control. Cuando alguien roba sistemáticamente tu información personal, falsifica tu firma y obtiene $250.000 en préstamos fraudulentos usando tu identidad, eso es un delito federal grave, independientemente de si compartes ADN con el perpetrador. Javier apostó a que la lealtad familiar lo protegería de las consecuencias de sus crímenes. Asumió que yo estaría demasiado conmocionada, demasiado culpable o demasiado preocupada por la armonía familiar como para presentar cargos federales contra mi propio hermano. Estaba completamente equivocado. Las relaciones familiares no crean inmunidad a la ley federal. La confianza, una vez rota por fraude y traición sistemáticos, no se puede reparar simplemente prometiendo devolver el dinero o alegando buenas intenciones. Y alguien que está dispuesto a destruir tu vida financiera para financiar sus sueños empresariales ha demostrado que valora sus ambiciones mucho más que tu bienestar. Mantuve una seguridad digital completa porque la investigación de fraudes es mi profesión, pero también porque aprendí al principio de mi carrera que los depredadores financieros a menudo atacan a las personas más cercanas a ellos, contando con las relaciones familiares y la manipulación emocional para protegerlos del enjuiciamiento. Javier pasó meses planeando su elaborado esquema de fraude, confiado en que nunca lo descubriría o que nunca tendría suficiente evidencia para detenerlo si lo hacía. Las cámaras de seguridad, los registros de red, las grabaciones de audio y la detallada documentación financiera demostraron que estaba completamente equivocado. A veces protegerse significa estar dispuesto a procesar a las personas que se supone que te aman. A veces la lealtad familiar significa ser leal a los límites legales y al comportamiento ético en lugar de a los esquemas criminales y las actividades fraudulentas. Y a veces las personas que te dicen que lo resuelvas dentro de la familia son las mismas personas que nunca arriesgarían su propia calificación crediticia, seguridad financiera o reputación profesional para facilitar los delitos federales de otra persona. El sonido de la orden firmándose esa mañana no fue solo el sonido de la justicia sirviendo. Fue el sonido de las consecuencias alcanzando finalmente a alguien que creía que las relaciones familiares lo protegerían de las leyes federales que había roto sistemáticamente. No lo hicieron.